Muy buenas a todos muchachos, soy Luca Garcelli, bienvenidos a mi canal. Calispera para todos, como siempre. Bienvenidos de nuevo a vuestro canal de confianza, canal para Asteromatalovers, para Clapdia fans, canal que apoya a Grecia en Eurovisión. Solo queda un mes, chicos, menos de un mes para que comience Eurovisión 2025. Solo queda una pre-party por completarse, la pre-party es de Madrid y he podido constatar que Clapdia no actuará en ninguna de las pre-parties este año, lo cual me desilusiona un poquito, porque obviamente yo quiero ver siempre a Clapdia actuando, pero por otra parte Marina Satti el año pasado tampoco acudió a ninguna de las pre-parties, por lo tanto, si este es el camino para hacer top 10, yo lo compro. En este vídeo, chicos, 3 temas importantes relacionados con Grecia y con Clapdia a tratar en el día de hoy. Tema número 1, actuaciones de Clapdia por su cuenta fuera de las pre-parties. Tema número 2, presupuesto de Grecia para Eurovisión. Tema número 3, posición de Grecia en las casas de apuestas. Hace 2 semanas de nuestro último vídeo informativo sobre cosas clapdianas y algunas cosas han pasado, algunas apariciones de Clapdia, como por ejemplo la versión de Clapdia del tema Touch Me del DJ Rui da Silva. I need you so much, I need you so much. Touch me in the morning and last thing good night. También Clapdia lanzó su versión de Mon Amour, tema 2024 de Eurovisión de Slimane para Francia. He escuchado las 2 versiones, chicos, amo las 2 versiones, pero sinceramente si tuviera que decidir me quedo con Touch Me del DJ Rui da Silva, con esa versión, porque sinceramente la versión de Slimane es muy difícil de igualar, con ese de acordes instrumental suave que tenía y la voz potente del cantante francés, pero es un gran esfuerzo de Clapdia por cantar en otro idioma. Muy buena versión también de Mon Amour. Tema número 2, muchachos, presupuesto. Money, la panoja. Grecia este año contará con un presupuesto de 400.000 euros, 20.000 euros más que el año pasado. Bueno, nos mantenemos ahí, chicos, en el budget. Por hacer una pequeña comparativa, tengo delante de mí un poquito de información. Albania gastará 150.000 euros, siendo el máximo histórico de este país, y comparándolo, por ejemplo, con España el año pasado, que gastó 600.000 euros, para nada, básicamente, para volver a quedar en el bottom del público. Con estas 2 comparativas vemos que el tema del presupuesto es algo realmente relativo, porque dependiendo del país, de los costes, al final el staging no ocupa tanto presupuesto, no es en lo que más dinero se gasta, por lo tanto un mayor presupuesto no significa que la actuación vaya a ser más espectacular. Grecia en 2023, una de las peores participaciones de la historia, no por culpa de Víctor Bernicos, no por culpa del chico, sino más bien por culpa de la organización, por culpa de falta de ambición. Se gastó 600.000 euros en esa entry, ¿para qué? Para absolutamente nada tampoco, ¿de acuerdo, chicos? Por lo tanto, amigo, Fokas Evangelinos. Our creative director will be Fokas Evangelinos. Administra sabiamente el presupuesto, administra sabiamente la parte para el staging, porque esta canción, chicos, necesita un staging sutil, necesita un staging precioso y hermoso. Comentábamos, chicos, en vídeos anteriores que Grecia estaba sobre la posición número 22 hace algunas semanas. Sí, ha subido algunas posiciones, ha habido algunos cambios, pero observando el ranking para ganar la semifinal, observando también las cuotas para clasificar, pensando en el posible número de baladas que habrá en la final,
la oscilación de los precios a ganador, donde hay países que han quedado completamente descartados desde el principio, pero Grecia aún sigue ahí, observando las cuotas de las casas de apuestas para el posible top 10. Con todo esto, chicos, según mi experiencia profesional en Eurovisión y según lo que en 2022 hizo Amanda Taylor-Georgiadi con otra balada, Die Together, quedando séptima del jurado, 12ª del televoto para una 8ª posición final, lo que consiguió Amanda en una final llena de baladas, mi opinión, o sea, yo lo que soy, yo como persona, como fan, yo soy optimista. Soy optimista y creo que Grecia puede hacer algo grande en Eurovisión 2025. No sé cómo de grande, pero sí lo suficiente para que la gente esté orgullosa de Claptia y su canción Asteromata en esta edición. Esto es lo que tenía que decir, chicos. Nada más y nada menos de los países que siguen Eurovisión: España, Grecia, Italia, Portugal. Pues bueno, como podemos comprobar, España va a la 28 en apuestas, no sale de ahí. Utópico top 10 por ahora. Portugal va a la 29, tampoco se espera mucho, tiene difícil clasificarse. Italia, pues ahí va, es un poquito similar a Grecia, creo yo, una canción que su éxito puede depender de tocar la fibra, ¿de acuerdo?, de los oyentes, porque supuestamente es una canción que irá bien con el jurado, así que vamos a ver qué tal va todo. Siguientes vídeos, chicos, será cuando se abran los mercados a ganador del jurado, a ganador del televoto. Comentaremos ahí, me interesa mucho ese ganador del jurado. ¿Estará Grecia en la parte de arriba de ese jurado? Ojalá que sí. Lo contaremos para aquí para ver qué es lo que se puede rascar. Nos despedimos, ¿de acuerdo, chicos? Gracias por estar ahí. Táleme, un saludo a todos y hasta la próxima.